Vamos a dar inicio a este conversatorio agradeciendo la participación de destacados profesionales de la psicopedagogía y de la psicología, a quienes agradecemos la decisión de acompañarnos. Comenzamos con Fabiola Ortega, quien es psicopedagoga, licenciada en pedagogía alternativa, especialista en neuroeducación, neurodiversidad e inclusión. Mauricio Caballero, quien es psicopedagogo, profesor universitario del Colegio Universitario de Psicopedagogía, de la sede de Valencia. Leni Virginia Bolívar, psicóloga clínica con maestría en trabajo social y especialización en terapia infantil y familiar, profesora en Columbia University en la ciudad de Nueva York. Marianela Tobar Matar, psicopedagoga y psicólogo, docente universitaria, especialista en educación especial e inclusión. Marisabel, quien tiene una maestría, pero su cargo principal o su profesión principal, por supuesto, es psicopedagoga y es, como yo digo, directora de hecho, directora académica del Colegio Universitario de Psicopedagogía, y este servidor con la responsabilidad de la Dirección General del Colegio Universitario de Psicopedagogía. Jorge Bolívar como egresado del Pedagógico de Caracas. Bueno, vamos a dar comienzo planteando un tema recurrente que ha preocupado desde hace algún tiempo a distintas profesiones. Por aquí dice, según la Real Academia de la Lengua Española, que el intrusismo profesional se refiere a la ejecución de actividades profesionales por una persona no autorizada para ello. Esa definición es la que venimos a analizar acá y con la opinión de este panel. Me gustaría, Marisabel, que nos ayudaras entonces en la orientación inicial. Bueno, también les doy la más cordial bienvenida a estos maravillosos, de verdad, panelistas. Bueno, tomando en cuenta lo dicho ya por el profesor, bueno, para dar inicio a este conversatorio, para hablar del intrusismo y el ejercicio profesional desde el punto de vista de la psicología y la psicopedagogía, es importante conocer las competencias tanto del psicólogo como del psicopedagogo. ¿Cuál es ese perfil profesional que hay, ¿no? Que tenemos? ¿Cuáles son esas competencias que lo definen en el trabajo profesional? Entonces, vamos a ver quién quiere empezar, pues, a hablar de cuáles son cuáles son esas competencias que tienen estos profesionales, tanto de la psicología como de la psicopedagogía. Abrimos entonces Ok. el derecho de... Abrimos entonces el conversatorio, exacto. Darle las gracias al Colegio Universitario por esta invitación y por abrir este debate que ha estado en controversia durante largo tiempo, ¿no? Los psicopedagogos, primero, somos una profesión, no es un ejercicio de un oficio. La psicopedagogía es una profesión y como profesión tiene sus características que la rigen. Lo primero que hace el psicopedagogo es trabajar con personas que están en situación de riesgo académico, porque nuestro principal énfasis es en todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, el educador, y aprendizaje, el educando. Pero el psicopedagogo, en el caso de los egresados del Colegio Universitario de Psicopedagogía, tenemos una titulación que nos caracteriza como gestores o como apalancantes o apoyar todo lo que tiene que ver con los problemas emocionales. Entonces, en ese caso, el psicopedagogo va a ser un acompañante de esas debilidades principales a nivel psicoafectivo que observamos en nuestros educandos. El psicopedagogo va a trabajar con todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos y garantizando que esa ciencia psicopedagógica cumpla una función importante. Antes el psicopedagogo era visto solamente en consultorios o en la parte administrativa de los colegios o institutos. En la actualidad ocupamos más aspectos gerenciales, aspectos laborales, porque la psicopedagogía ha abarcado aspecto laboral porque tenemos personas con necesidades educativas especiales en empresas
tenemos personas con necesidades educativas especiales en aulas hospitalarias, en los salones de clase y en consultorios privados. Entonces, podríamos decir que la psicopedagogía es una ciencia que se encarga del estudio desde la forma biopsicosocial de las personas, garantizando, como lo dice actualmente el padre de la neuroeducación, que la emoción sea un aspecto importante para que el aprendizaje se dé de manera efectiva y afectiva. Gracias, Fabiola. Muy bien en el tiempo, ¿viste? Lo estás administrando muy bien. Ajá, ¿quién tiene otra, la mano alzada por A allí? ver, la licenciada Lenny. Lenny. Ujú. Bueno, Fabio, me haces pensar cómo, claro, parte de donde nuestras disciplinas se unen es que al final queremos entender y de alguna manera nos conectamos con el ser humano, ¿no? Quizás de diferentes puntos de vista. Cuando escucho la pregunta de qué hago como psicólogo, cuál es nuestra línea, es básicamente esta idea de que estudiamos la mente y el comportamiento y tratamos de entenderla, ¿no? Y utilizamos, la psicología tiene esta parte que también es puede ser muy extensa y utilizamos diferentes métodos científicos para comprender, diagnosticar y tratar problemas de salud mental y del comportamiento, ¿no? Y me gustó mucho esa palabra que utilizaste del tema de gestionar, porque los psicólogos también hacemos eso, ¿no? Gestionar y facilitar el cambio en los individuos a través de estos métodos. Y bueno, me voy a quedar ahí para no extenderme con otras preguntas que quizás vienen. Ok, excelente. Por aquí tenemos a Marianela, La Marisabel. licenciada Marianela. Ajá. Sí, sí, yo antes de entrar directamente al punto de las competencias, sí considero muy importante comentar que a título personal, considero que tal y como lo identifica la definición que dio originalmente el profesor Bolívar, el intrusismo es una acción personal, es decir, Ujú, algún profesional que ejerce funciones que no le competen, pero ujú, cuando hablamos de las carreras o de las profesiones que somos análogas, el hecho de que tengamos puntos de encuentro no refiere a un intrusismo profesional y yo creo que eso es muy importante tenerlo claro, porque incluso cuando visualizamos carreras como la psicopedagogía es la psicología, no queda duda de que vamos a tener puntos en común, como cuando decía Lenny y Fabiola, algo que comentaste que me hace pensar que nosotros también abordamos esta cuestión. Entonces, ciertamente, y ahí tengo las dos formaciones profesionales para afirmar que vamos a nivel de competencias o de áreas de formación a encontrar algunos puntos en común, ¿no? Sin embargo, tal y como dice Lenin, yo también veo, a diferencia del enfoque que plantea Fabiola, un alcance un poco más amplio a nivel de la psicología, porque de hecho yo resalto expresiones en el discurso de la profesora Fabiola como el educando, las necesidades educativas, y de alguna forma cuando trabajamos desde la perspectiva psicológica, aun y cuando hay especificidades en las menciones, nuestro alcance va desde el desarrollo humano y desde, como dice Lenin, en la intervención en aspectos tal vez un poco de índole terapéutico y de lo que tiene que ver con la comprensión de la mente, que abarca procesos no solamente de desarrollo cognitivo o de aprendizaje, sino también de construcción, de apegos, de vínculos, de todo un abanico de variables que son parte de esa mente que es objeto de estudio, así como de la conducta, ¿no? Entonces, tal vez en cuanto a esa amplitud, y si me preguntas una respuesta concreta, cuando yo defino competencias, que como psicólogo tengo competencias para evaluar, tengo competencias para diagnosticar y luego hacer tanto prevención como intervención en el área de la salud mental y en aquellos aspectos que refieren a otras variables de los procesos psicológicos que ya abarca la emocionalidad, la cognición, etcétera, etcétera. Incluso ahorita tenemos elementos relacionados con la neurociencia. ok. Ujú. Fabiola, Y ¿quieres es decir ahí algo? donde, como dice Marianela, nos codependemos. Ahí es donde el psicopedagogo, correctamente en su lugar, tiene que saber hasta dónde llega mi línea de acción. En este momento, yo estoy observando que esos problemas emocionales, hablándolo desde una perspectiva psicopedagógica, están imposibilitando que esta persona pueda llegar a aprender, pueda ser
más exitoso de lo que es, porque observo a primera instancia que hay ciertas debilidades en la autoestima, en la autoimagen, en la imagen personal, en la identidad, y todo eso tiene que ver con la detección que yo hago a primera instancia. Hago un abordaje principal, pero jamás hago un abordaje psicoafectivo. Y esa es la diferencia principal. Yo dependo del psicólogo para llegar a diagnósticos más profundos, pero sí puedo saber cuando un niño tiene una debilidad importante a nivel de aprendizaje. Sí, y me doy permiso de opinar ¿Cómo que yo no? hago siempre mucho énfasis entre lo que es la alfabetización emocional, un poco recordando a nuestra querida y respetada licenciada Moraima. Moraima, y lo que son las intervenciones de tipo terapéutico, psicoterapia, etcétera, ¿no? Porque incluso cuando uno habla, y yo recuerdo que la misma licenciada hablaba de que nosotros, que el psicopedagogo, lo que fuera que hiciera, lo iba a hacer psicopedagógicamente hablando, es que de alguna forma es competencia de todos desarrollar la emocionalidad de las demás personas. No solamente es el psicólogo, es el psicopedagogo, incluso el terapista de lenguaje, el terapista ocupacional. La diferencia está en las técnicas o herramientas que utilizamos y en la profundidad en cuanto al caso en el que estamos frente a la presencia de una psicopatología diagnosticada. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a todo el Colegio Universitario de Psicopedagogía, que es mi casa de formación, y bueno, que veo que también la compartimos todos por acá en su mayoría. Yo estoy de acuerdo, bueno, evidentemente con la opinión de ambas. Yo quería sí destacar algo que considero importante, porque bueno, evidentemente hay puntos de confluencia en lo que es el entorno en donde nosotros trabajamos y el tipo de atenciones que nosotros damos, ¿no? Pero un poco escuchando lo que decía Marianela, pensaba en la importancia también de determinar el para qué nosotros evaluamos y diagnosticamos, porque alrededor de competencias, nosotros pudiéramos decir, bueno, hay muchas competencias similares, porque el psicopedagogo también explora, evalúa, diagnostica, interviene, pero hay un sentido en el trasfondo que creo que era lo que decía Fabiola, que es importante destacar, y es el componente educativo del para qué yo evalúo, para qué evalúa un psicopedagogo los problemas emocionales para ver la medida en la que ella puede interferir en el aprendizaje. Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que la inseguridad determina el proceso de evaluación de un estudiante, o cuando de repente no es un proceso emocional, que también en esto vamos a ser coincidentes con los psicólogos, sino también cuando de repente la dificultad radica en lo cognitivo. Por ejemplo, un estudiante que presenta discapacidad intelectual, la determinación de las necesidades para atenderlas, pero en áreas diferentes. Efectivamente, el psicólogo tendrá ante un mismo estudiante que nosotros evaluamos la necesidad de atender la conducta, la necesidad de entender la emoción, y nosotros tendremos que determinar qué tipo de intervención educativa requiere, y evidentemente tomar en cuenta las características que también recibimos del psicólogo. Entonces, creo que es importante hacer ese punto de conexión en el para qué, porque toda competencia está orientada a determinar el por qué y el para qué se está realizando la misma. Gracias, Mauricio. Yo acabo de oír una palabra que es la que yo he escuchado hace un poco de ruido, ¿no? Y es lo que quisiera ponerle un poquito más de énfasis en esta conversación, que es el diagnóstico. ¿Qué es lo que debe diagnosticar un psicopedagogo y qué es lo que debe diagnosticar un psicólogo? Yo abro esa discusión acá en este selecto grupo para que las psicólogos nos digan y los psicopedagogos cuál es el campo realmente de ese diagnóstico. Bueno, empecemos con la licenciada Lenny Bolívar. Gracias. Tenía una reflexión de lo que dijo Mauricio rapidito, que Ujú. creo que una de las cosas que yo creo que es importante que resaltemos también es en lo que somos diferentes, pero también en los sitios que hay solapamiento, ¿no? En donde se Ujú. encuentra, y creo que toda la parte de la emocionalidad, hay una conexión y está bien que la haya. Yo creo que qué bonito y qué importante que un individuo, llamémoslo niño o adulto, que esté recibiendo apoyo de un psicólogo y de un psicopedagogo, pueda encontrar espacios donde su emocionalidad está siendo desarrollada en los dos, ¿no? Entonces, bueno, lo quería decir porque creo que es importante y bueno que tengamos esas áreas donde hacemos un trabajo, podemos decir, similar.
En cuanto al tema diagnóstico, bueno, me encanta que toquemos este tema porque sé que es un tema que puede tener un poco de polémica. Yo voy a compartir quizás de donde la escuela donde yo vengo, de cómo lo veo un poco. Nosotros diagnosticamos basado en un manual de diagnóstico, en lo que es el DSM-5 hoy en día, que nos permite organizar la sintomatología que vemos en un individuo. Hacemos nuestro estudio clínico, vemos la sintomatología y basado en esa sintomatología podemos decir, bueno, con toda esta evaluación que hice y con toda esta información que tengo, pareciera que el cuadro clínico es este. Dentro de ese cuadro clínico están también lo que son los problemas de aprendizaje y sí abarca los diagnósticos que hacen también los psicopedagogos. Diciendo eso, la manera en que yo lo aprendí es que yo como psicólogo puedo diagnosticar un problema de aprendizaje, pero yo no lo sé tratar. O sea, yo puedo, o por lo menos yo no, como psicólogo hay personas que quizás luego hacen la carrera de psicopedagogía como Marianela o tienen otras herramientas donde lo hacen, pero yo por lo menos que nunca me fui en esa ruta, yo siento que es como decir, estoy haciendo como cuando uno va para un médico internista, que te hace tu evaluación y te dice, mira, tienes un problema en esta área, pero yo no te la puedo tratar, tienes que irte con estos médicos. Para mí, si yo evalúo a alguien que tiene un problema específico de aprendizaje, digo, bueno, este es el cuadro clínico, yo no lo sé tratar, ni lo puedo tratar, te voy a mandar a un psicopedagogo para que trabajemos juntos. Entonces, ese sería mi punto de vista del diagnóstico. Y sí creo que, quiero añadir esto rápidamente, me dicen si me pasa con el tiempo, sí siento que otra cosa que me gustaría que conversáramos en cuanto al diagnóstico es que yo creo que también una parte que es difícil operacionalizar es la experiencia. Hay un tema de toda la experiencia que uno gana trabajando con las personas que sí es verdad. Aquí en Estados Unidos utilizan una palabra cuando tú eh, haces una práctica informada. De repente yo no hice el estudio en tal, pero me he informado en 20 años de experiencia y pareciera que esto puede ser esto. Entonces, como también hay un poco de subjetividad cuando hablamos de esto, en que cada individuo y cada practicante tiene una historia y la experiencia es importante. Indiscutible. Ujú. Bueno, Marianela, vamos, licenciada. Gracias. Sí, fíjate, yo estoy completamente de acuerdo y coincido plenamente con lo que está planteando Lenny, en el sentido de que cuando yo veo dentro de lo que es el proceso de intervención posterior a un diagnóstico que pudiera yo como psicóloga o dar en lo que refiere al aspecto educativo, ciertamente yo refiero, porque incluso siendo yo psicopedagoga, yo soy psicopedagoga en discapacidad intelectual, entonces ni siquiera es que como psicopedagoga en un área voy a abordar algo que escapa de mi experticia, ¿no? En el caso de que fuera un diagnóstico relacionado con dificultades de aprendizaje. Ahora, quiero compartir un ejemplo de algo más concreto en donde aplica esta diferencia a nivel del diagnóstico. Por ejemplo, yo me especializo en el área de la discapacidad intelectual. Entonces, a nivel de la discapacidad intelectual, yo o el psicopedagogo puede describir que a nivel de conceptualización, capacidad de abstracción, X, capacidad de observación, memoria, etcétera, etcétera, la persona está funcionando por debajo del promedio y el psicopedagogo puede describir la impresión de que hay un funcionamiento intelectual por debajo del promedio. Pero es en mi rol de psicólogo que yo aplico pruebas estandarizadas que me da un puntaje que me permite determinar que hay diferencias significativas en el funcionamiento cognitivo que está dado por dos desviaciones estándar en una prueba que es competencia mía como psicólogo aplicar. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en cuanto a que, aun y cuando a los ojos del psicopedagogo puede haber indicadores para asumir o saber que hay una condición, él refiere al psicólogo y es el psicólogo el que finalmente tiene la competencia profesional para, según los criterios de la DSM-5 y la aplicación de pruebas estandarizadas, concluir que hay la presencia de una discapacidad intelectual, por cerrar el ejemplo particular. Muy bien, licenciada Fabiola. Gracias, Marianela. Indiscutiblemente lo que dice tanto Lenny como Marianela desde el punto de vista psicológico tiene 100% de la razón, ¿no? Quienes están facultados en Venezuela para aplicar pruebas estandarizadas son los psicólogos. Sin embargo, a medida que uno se va formando, uno hace cursos y
estudios donde te dicen como psicopedagogo hay pruebas que sí puedes aplicar, que ahí es donde entra la discrepancia. Entonces, ¿cuáles son las pruebas pedagógicas que van a evaluar mi área y van a ver lo que en psicopedagogía llamamos el nivel de rendimiento real? Pero ahí entonces entra no solo lo cualitativo, sino también lo cualitativo y lo estandarizado. Y es donde debemos hacer este tipo de reuniones, en donde a través de reuniones grupales podamos llegar a un diagnóstico que hace que esta persona que estamos trabajando pueda tener un plan de acción organizado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicopedagógico, quedándome con lo que dijo Lenny. A veces yo sé que es un problema de aprendizaje, pero no sé cómo lo intervengo. Yo sé que es un problema emocional, pero no me corresponde a mí intervenirlo. Eso es lo rico de estas carreras, se codependen una de otra. Cuéntame un poco de cómo se ve o cuáles son ejemplos de pruebas estandarizadas relacionadas quizás más a tu área sí, que conozcas Mira, o que se utilizan, que quizás. actualmente tenemos el PRELEC. El PRELEC es una prueba que mide cuáles son los predictores de la lectura. Es reciente. Entonces, el predictor de la lectura me dice que yo tengo que medir habilidades metalingüísticas, dentro de los cuales está, dentro de los procesos cognitivos, el lenguaje, y me habla de nuevas cosas que aparecen como la velocidad de nominación y la conciencia fonológica. Si en un niño de 5 años tiene estos estándares por debajo, ese niño tiene riesgo de poder tener dificultades para el procesamiento lector. Ese test está clasificado específicamente para educadores, psicólogos, lo podemos aplicar ambos. O Así dice está, riesgo, ¿no? Que eso es importante. O sea, no es una prueba diagnóstica como tal, sino te no, no, habla de la dice probabilidad de riesgo, riesgo de. pero ¿Verdad? sí Que me eso es da un importante. perfil de desarrollo a nivel neuropsicológico que cuando te entrena te dicen, bueno, tienes el nivel de rendimiento de edad, este niño tiene 5 años, pero su nivel de rendimiento está como de 3 en este perfil. ¿Qué pasa? Ahí viene el tema de la estandarización, bajo qué baremos nos medimos. Y ahí es donde viene el psicólogo a decir, ah, bueno, vamos a trabajarlo de esta forma, esto y esto corrobora con esto, porque no puede ser en Venezuela evaluado porque nosotros no estamos facultados para eso. Pero sí hay perfiles, o sea, hay pruebas psicopedagógicas, hay una argentina que se llama DIP-LE, Diagnóstico Psicopedagógico de la Lectura y la Escritura. Tiene una interpretación bastante psicoanalítica, pero está. Y así, eso es en lectura y en escritura. Tenemos el perfil de desarrollo madurativo, tenemos el prueba de funciones básicas, esas pruebas que están fundamentadas para hacer detección del riesgo y abordar, parte importante del psicopedagogo, abordar para prevenir, no solamente para trabajar el problema. Yo quería aprovechar esta oportunidad para puntualizar dónde nace esto del intrusismo en estas dos profesiones, porque cada cierto tiempo observamos, sobre todo en las redes, que bueno, hay inconformidad principalmente estas dos profesiones, ¿no? La psicología y la psicopedagogía. Entonces, quería preguntar si alguno de ustedes tiene, no sé, algún ejemplo que pudiera estar rodando por allí y hasta qué punto se puede aclarar, sobre todo en el campo de la emocionalidad, por ejemplo, y en el campo de los test. Y que al parecer hay en las redes o en material público algún psicopedagogo invadiendo el campo del psicólogo o algún psicólogo invadiendo el campo del psicopedagogo. Es una pregunta, ¿no? Si tienen conocimiento para compartirlo y, y analizarlo, ¿no? Vale, bueno, yo más que partir de un ejemplo, quisiera partir del análisis, aunque posterior pudiera decir algunas experiencias que he tenido en el campo laboral, ¿no? Ujú, Primero, desde la experiencia, yo siento que el intrusismo responde a una idea que, como trabajamos en la actualidad, está un poco desfasada, ¿no? ¿En ujú, qué sentido? En que en una concepción más interdisciplinar, que es la que estamos manejando en los enfoques del trabajo en equipo, ujú. donde interviene el psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra, el psicopedagogo, el terapista del lenguaje, nosotros tendríamos que encontrar eso que ya mencionaba también por allí Marianela,
cuáles son esos puntos de encuentro, es decir, dónde nosotros coincidimos y hasta dónde yo puedo aportar para el beneficio de la persona. Evidentemente, claro, cuando trabajamos en maneras de parcela, que yo pretendo resguardar mi campo casi como una especie de lucha, es donde entonces empiezan estas inconformidades que suelen dirigirse. Y otra cosa que creo que pasa es el desconocimiento de que nosotros somos seres humanos dinámicos, no estamos estáticos, no nos formamos como psicopedagogos para ser solamente psicopedagogos. Entonces, evidentemente, alguien como Fabiola, que ha tenido muchos más estudios, mucha más experiencia, o como Marianela, que de repente, bueno, ejerce las dos profesiones, alguien que quizás vea desde afuera. A una Marianela quizás, y a lo mejor ella lo ha vivido en su propia experiencia, aplicando el test de Piaget-Heath, que es propio de la formación psicopedagógica, dirá, bueno, pero ella está siendo intrusista porque no es parte de su proceso de evaluación o exploración. Pero la verdad es que uno se forma y se forma para poder brindar todo el apoyo que sea necesario. Entonces, bueno, a lo mejor quizás desde la ignorancia de cuál es el proceso de formación del profesional puedan pasar estas cosas, ¿no? Y como último, creo que también responde a la ética. O sea, la ética, como ya lo decía muy bien Marianela, la ética personal, hasta donde yo sé que mis competencias están dadas, porque yo como psicopedagogo evidentemente puedo trabajar la emocionalidad, pero para eso la psicopedagogía emocional dada por la licenciada Moraima nos ha dado a nosotros herramientas para hacerlo. Y yo no lo voy a hacer desde quizás la terapia cognitivo-conductual o no lo haré desde la escuela psicoanalítica, pero sí lo voy a hacer desde esa herramienta y además desde una visión interdisciplinar tengo que pensar cuánto enriquece a mi estudiante, a mi persona que yo estoy atendiendo, este proceso que yo puedo llevar a cabo. Eso me quiero dar permiso de decir algo breve, ni siquiera es como que una opinión compleja, ¿no? Sino que me encanta el hecho de la complementariedad, me encanta el hecho de que ya a mí hace años me enseñaron una cosa es el equipo multidisciplinario, donde hay diferentes personas trabajando en un mismo caso, y el equipo interdisciplinario. Y cuando te escuchaba, Mauricio, de alguna forma tuve esa sensación de la satisfacción, lo sabroso, que es tener el alcance de las dos herramientas en mi ejercicio profesional. Cuando me invitan al conversatorio, digo, wow, me lo pusieron difícil porque yo nunca me he preguntado qué puedo y qué no puedo, porque lo puedo todo. Pero el hecho de poder todo es de lo maravilloso que es un reflejo de lo maravilloso que es cuando un psicopedagogo trabaja conjuntamente con un psicólogo, cuando de la mano abordan con un objetivo común, porque Así es. igual aun y cuando el objetivo es como lo veía yo decía, bueno, en mis inicios, yo veía al psicopedagogo como quien acompaña al que es diverso o que tiene necesidades educativas especiales para que pueda avanzar de la mejor manera dentro del sistema. Pero hay elementos en donde, a pesar de que sea tu responsabilidad hacer la intervención como psicopedagogo, el psicólogo te nutre, te complementa, ¿no? Entonces, me encantó esa visión de complementariedad que está exponiendo Mauricio. Me gustaría saber cómo podemos nosotros, o sea, cómo podemos evitar ese intrusismo profesional. ¿Cómo lo podemos? O sea, entre todos como equipo, ¿verdad? ¿Qué herramientas tenemos ante situaciones que se nos puedan presentar? ¿Cómo lo podemos evitar? Mari, qué buena pregunta, Mari. O Lindo. sea, yo estaba pensando antes bueno, escuchando y como asimilando todos los puntos de vista que he escuchado, justamente me estaba Ujú. preguntando cuál es nuestra responsabilidad como practicantes de la profesión que sé que todos amamos y que nos gusta. Y yo creo que pensé en dos cosas, como la manera preventiva y la manera cuando tenemos una situación. Y creo que todos nosotros debemos ser voces en los estudiantes con los que estemos, en nuestra casa de estudio, de la parte ética, ¿no? De Excelente. cómo una parte Claro. súper importante es que nuestros estudiantes aprendan a tener espacio a reflexionar de cuáles son los límites y no los límites nada más de la profesión, que es un poco lo que Marianela decía, de uno mismo como practicante y como persona que hace su profesión, ¿no? Y creo que la ética y la parte como de reflexión allí se unen, ¿no? Y luego pienso que quizás reforzar ese músculo ¿cómo lo diría? De advocar por la profesión de cada uno, ¿no? De cómo en esas interacciones que quizás pueden tener un psicopedagogo, un psicólogo en la escuela,
se pueden aprovechar situaciones donde quizás se siente un poco de tensión para crear momentos de aprendizaje, ¿sabes? ¿Cómo sería si uno tiene una reunión interdisciplinaria y quizás se siente un poco esa tensión de intrusismo, hablar luego después y decir, oye, vale, vamos a sentarnos y Y entender definir, y ajá, definir, sí, y ah, definir dónde empiezas tú y dónde los comienzo yo, ¿no? espacios. Definir un poco los espacios y creo que modelar eso a las psicopedagogas más jóvenes, a los psicólogos más jóvenes, a través del trabajo que hacemos cada uno, sería una idea. Ujú, excelente. A ver, Marianela, gracias, Lenny. Sí, fíjate, dentro de lo que es el propio equipo, también coincido, porque justamente en estos días reflexionaba por otras razones sobre eso, en cuanto a lo que es la cordialidad interdisciplinaria, o sea, la asertividad que debemos tener entre los que formamos parte del mismo equipo, ¿no? Pero por lo menos desde la perspectiva del psicólogo, nosotros tenemos mucha claridad y ahí yo siento que es un paso por desarrollar, que sé que está en camino a nivel psicopedagógico, y es el gremio. Yo como psicólogo tengo un gremio, como psicólogo tengo un código de ética que está en actualización, porque la pandemia y los tiempos han cambiado, pero yo tengo un código de ética en donde está claramente definido mi alcance en Venezuela. Y además tengo un gremio que tiene un tribunal disciplinario en donde yo reporto cualquier indicador o cualquier evidencia de intrusismo profesional. E incluso en los casos de empersonamiento de quien se hace pasar por psicólogo sin ser psicólogo, el mismo Ay, tribunal disciplinario recibe denuncias que de manera anónima se tramitan a nivel eh, de los cuerpos policiales pertinentes, ¿no? Entonces, tal vez dentro de lo que es la psicología está muy claro el manejo de personas que pudieran ser intrusistas dentro de la profesión, pero como dice Lenny, si es parte de mi propio equipo, yo creo en la cordialidad interdisciplinaria y en la capacidad que tenemos todos, sobre todo en áreas como las nuestras, de gestionar asertivamente nuestras emociones y nuestro objetivo común, que es hacer las cosas bien. Y voy a dejar exactamente. en el aire el tema del código en Venezuela, porque no quiero que cerremos sin tocar algo relacionado con eso. A ver, Fabiola, muy bien, Fíjense, gracias. es importante, ¿no? Todos tendríamos que actuar con sentido común y respeto a la profesión. Pero bueno, el sentido común es lo menos común que tenemos los seres humanos. En esa premisa, por eso es que un grupo de psicopedagogos decidimos unirnos y hacer esa asociación de psicopedagogos en donde primero la psicopedagogía sea vista en Venezuela desde una perspectiva científica y profesional y así poder entonces posicionarnos cual una marcada diferencia entre la psicología, la psicopedagogía y la educación. Estamos caminando en ese proceso. Es un camino lento, pero hemos avanzado bastante. Y eso nos ha dado posición. Ahora personas preguntan de manera privada, ¿cómo hago para saber si es psicopedagogo o no? ¿A dónde llevo a mi hijo? Y hemos hecho en la próxima asociación un directorio de psicopedagogos ubicado por estados. Entonces, sí se ha caminado, pero tenemos solamente un año. Iniciamos formalmente en febrero del año pasado y ya en febrero de este año tenemos personas que nos escriben al privado. Ayúdame a encontrar un psicopedagogo en Nueva Esparta. ¿Cómo hago para encontrar una persona que sí sepa evaluar? Entonces, hemos logrado. Valga la cuñita. Perfecto. Muy bien, muy bien. Mira, Aquí bueno, tenemos, ajá, aquí Natalie López nos dice, comparto ese diálogo profesional sin pasar los límites, identificar y aportar hacia el objetivo en común, que será el caso tratante. Son dos profesiones que aportan para el bienestar integral. Totalmente excelente, de acuerdo. Muy bien. excelente. Bueno, llegó el Ujú. momento de cerrar este primer capítulo de conversatorios que ojalá que se repitan. Me toca ya despedir para agradecer a Fabiola, a Mauricio, a Marianela, a Lenny, de parte de Marisabel y este humilde servidor por este gran aporte. Y si quieren hacer algún cierre ustedes en particular ahorita, es una despedida, pero se da apertura para oír algunas sugerencias que ustedes quieran darnos de un próximo conversatorio con sus Claro. aportes y sus ideas. Quiero destacar algo, ¿verdad? Que me gustó muchísimo durante
todo este conversatorio es la importancia del equipo interdisciplinario. De verdad que eso es lo mejor, el compartir de saberes, porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es único, es apoyar el desarrollo integral de nuestros niños, adultos, adolescentes, jóvenes, etcétera. Ese es nuestro objetivo. Y está claro, se vio claramente que los profesionales del equipo, como es el psicólogo, como es el psicopedagogo, buscamos pues ese compartir, el buscar el desarrollo integral de ellos. O sea, esa es una de las partes que me gustó muchísimo y que está claramente definido, pues. Excelente, pues. Me encantó. Felicitaciones. Eh, Marianela, Sí, cierro diciendo que ciertamente enfatizaba lo de en Venezuela porque hay muchos elementos de la especificidad del alcance que va a depender de la región, pero lo que sí es mundial, por no decir universal, es que hay un mundo de saberes que la psicología Ajá. aporta y que le sirve y es parte de lo que diferencia, pienso yo, al psicopedagogo del educador regular, en donde el conocimiento maravilloso de esa mente, de todos esos procesos que son parte de nuestra esencia como seres biopsicosociales, es ese mundo de saberes que es compartido y que en la formación académica en ambas profesiones está con diferente énfasis, por supuesto. excelente. Gracias, Marianela. Gracias, Marianela. Fabiola, Agradecida enormemente por este espacio y enfatizar que es importantísimo respetarnos como profesionales y dependernos. Eso yo creo que es la clave de todo este proceso. Para poder sacar adelante a un ser, tenemos que eclectizarnos y saber hasta dónde llego tú, yo y dónde vas tú. Me encantó. Yo hablaría de evaluación psicopedagógica. excelente. Excelente. Eh, Yo quería Jenny, agregar, bueno, hago eco de lo que todos han comentado, en verdad, qué conversión tan nutritiva y tan chévere eh, creo que pensando un poco este tema de quizás mantener el espíritu de colaboración interdisciplinario, me pregunto si pudiéramos pensar alguna manera de continuar esta conversación, quizás con un ejemplo de un caso donde mostremos cómo las diferentes disciplinas pueden trabajar, ¿sabes? De quizás pensar cómo pudiéramos darle vida a lo que hablamos hoy de una manera práctica para que esas personas que, sabes, que quizás no entienden, que están estudiando, para un papá que está buscando ayuda y está confundido, porque definitivamente nosotros conocemos mucho nuestro mundo y todo esto nos parece, es nuestro pan de cada día, como quien dice, pero sabemos que cuando un papá o cuando un individuo está buscando ayuda, muchas veces en verdad no entienden y creo que sería bonito buscar una manera de continuar la conversación desde quizás desde un punto de vista más didáctico, ok, sería mi sugerencia. gracias, excelente. Mauricio está por ahí. Excelente, excelente. Sí, sí, está por acá. Sí, por aquí andamos. Sí, bueno, yo coincido, bueno, en primer lugar en el agradecimiento por la invitación. Creo que es importante, obviamente, profundizar más que en el intrusismo en todo lo que es el ejercicio profesional en cada una de estas áreas. Y yo creo que es importante también saber dirigirnos ahorita en este momento a las familias. O sea, creo que hay que tener un alcance ciertamente a los profesionales que nos escuchan, pero también a cómo la familia o cómo en la familia puede hacer mella este asunto, porque bueno, la verdad es que a veces hay muchos conflictos en la familia cuando de repente sienten que el psicólogo remite al psicopedagogo, el psicopedagogo al neurólogo, el neurólogo al psiquiatra. Entonces, claro, Ah, sí. por qué estas remisiones? ¿Por qué este trabajo interdisciplinario? Es tan nutritivo para el bienestar integral del niño. Y yo creo que en eso es que radica precisamente el espíritu del equipo interdisciplinario. No en hasta dónde llego yo, sino hasta dónde el otro me aporta. Y qué importante es cuando la familia también lo logra entender. Es decir, por qué es necesario que en este punto ya el psicopedagogo se tenga que alinear con el psicólogo para trabajar esa conducta o esa emocionalidad, porque es importante que de repente para confrontar ese test estandarizado el psicólogo remita al neurólogo y vea si de repente hay un explicador de tipo neurológico o si hay un componente psiquiátrico que es importante entender. Entonces creo que es importante que la familia se haga eco también de este tipo de conversatorios nutritivos para ellos también. La escuela, la comunidad. Bien. Bueno, agradecidos, un abrazo a todos y hasta nuestro próximo encuentro.